La última operación que vamos a ver es la operación de crédito documentario. Ojo, a pesar de que se llama crédito, no es en sentido estricto un crédito, sino que es una operación también de gestión. Una operación de gestión que nace en el comercio internacional, en la compraventa internacional de mercaderías, aunque puede utilizarse en cualquier otro ámbito, en una operación entre una empresa de Valencia y un tío de Cuenca, lo mismo me da, pero su origen es superar la desconfianza en las compraventas internacionales de mercaderías. ¿En qué consiste el crédito documentario? Pues en el crédito documentario nos encontramos con un banco que hace una promesa de pago, una promesa abstracta de pago que dirige al acreedor por venta de unas mercaderías, al que va a vender, que se llama beneficiario, por cuenta de un cliente suyo, el ordenante, el importador, contra la presentación de una serie de documentos que ahora diré cuáles son. Pero yo creo que para explicar esta operación lo mejor es que tomemos un ejemplo. Imaginaos que yo soy una empresa valenciana que ensambla ordenadores, una marca propia, una marca de ordenadores clónicos, y yo compro los chips a un fabricante de California. Entonces, bueno, yo quiero comprar unos chips a un fabricante de California, pero claro, el fabricante de California no se fía de que yo le vaya a pagar, y hay ahí una mutua desconfianza. El fabricante americano no quiere soltar los chips y no cobra, evidentemente yo no quiero pagarlos hasta que no los tenga. Para superar esa desconfianza, ¿qué podemos hacer? Bueno, acudamos a la intervención de un banco, de forma que el importador, yo, me dirijo al banco para que el banco le prometa al americano que le pagará. Ahí el exportador ya tiene cierta confianza. ¿Por qué? Porque los bancos se supone que pagan. Un banco que no paga sus créditos documentarios pasa a tener un descrédito internacional y por lo tanto los bancos pagan y tienen esa garantía que le da esa promesa abstracta de pago. Pero ahora volveremos a ver un poco sus características. Quiero que os quedéis de momento con esa definición. Esta promesa abstracta de pago, lo que más le interesa al exportador, al beneficiario, es que se desvincula del contrato subyacente. Es abstracta. ¿En qué sentido se desvincula? En el sentido de que la entidad de crédito no puede oponer circunstancias subyacentes, circunstancias derivadas de la operación en la cual se ha emitido ese crédito documentario, en el ejemplo que estoy poniendo de la compraventa de chips. Es decir, aunque los chips sean falsificados, aunque no funcionen, aunque pase cualquier circunstancia entre el comprador y el vendedor, el banco que prometió tiene que pagar porque su promesa se desvincula, es abstracta, como estoy diciendo. Hay un último límite que es la sceptio doli, en la cual no voy a entrar aquí, que podéis cotejar en los manuales, que es aquellos casos donde claramente haya un contubernio doloso entre comprador y vendedor, por ejemplo, para defraudar al banco, es decir, para que el banco pague y luego no pueda recuperar el dinero ni del comprador ni del vendedor. Pero bueno, fuera de circunstancias de sceptio doli, que por cierto tiene un origen histórico muy interesante, en la derrocación del Shah de Persia y en la nacionalización de determinadas industrias de Irán, en las que había intereses norteamericanos, pero bueno, buscarlo en internet, que seguro que está la historia. Fuera de la sceptio doli, la promesa del banco es abstracta, tiene que pagar. Este contrato tendrá que regirse por sus condiciones contractuales, es un contrato atípico, pero tiene una importantísima regulación convencional, las llamadas reglas y usos uniformes para créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional de París. Son unas reglas sobre cuya naturaleza también se ha discutido mucho, que en principio no son ni un reglamento ni un convenio internacional, son unas reglas puramente privadas. La Cámara de Comercio Internacional es una entidad privada, pero de facto son las reglas que se aplican a la inmensa mayoría de créditos documentarios, siempre y cuando el crédito documentario diga que se le aplicarán las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional. En el aula virtual tenéis algún material, también lo voy a colgar en el blog,
donde veréis un contrato de crédito documentario donde en letra pequeña se pone: a este contrato de crédito documentario se sujetan a las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional de París, versión año tal. Bien, para acabar de ver esta operación, retomemos el ejemplo y veamos cómo funciona en la práctica. Bien, en primer lugar nos encontramos, como veis, con un contrato entre un exportador norteamericano que vende chips y un importador, que soy yo, que ensamblo clónicos en Valencia. Lo primero, por tanto, es el contrato. En ese contrato se dirá cómo se va a pagar. Se describirá la mercancía, lógicamente, y se dirá cómo se va a pagar. Entonces el americano dirá: bueno, yo quiero que se pague a través de un crédito documentario irrevocable, confirmado por el banco Barclays, de mi domicilio en San Francisco. Bueno, esa fórmula de pago, ahora explicaré en qué consiste, está en el contrato. A continuación, el cliente, yo, el importador, me dirijo a la entidad de crédito para pedirle que haga la promesa abstracta de pago. Lógicamente tendré que ser cliente solvente y tener normalmente los fondos de esa promesa de crédito, porque ya he dicho que normalmente la operación de crédito documentario es una operación de gestión, es decir, los fondos ya están a mi favor en mi cuenta corriente y el banco hace esa promesa porque sabe que tiene la posibilidad de recuperar los fondos. También podría ocurrir que fuera hecho el crédito documentario con anticipación de fondos por parte del banco, pero bueno. Bien, entonces en ese caso, el banco del importador, imaginemos Bankia, se dirige al banco del exportador diciéndole que se ha abierto el crédito documentario con tales características en favor de su cliente. Bien, de pronto aparece un cuarto elemento: el banco del exportador, del cual no había hablado en la definición. En la definición decíamos que el crédito documentario es una promesa abstracta de pago hecha por un banco. ¿A qué santo viene este segundo banco? Muy sencillo. En el tráfico internacional, el exportador se fía de su banco. El exportador no quiere ir a hablar en español a España con un banco llamado Bankia que ni conoce. El exportador normalmente pedirá que intervenga su banco en su idioma y por tanto interviene el banco que él nombra, que en este caso del ejemplo era Barclays. Este banco del exportador puede actuar de dos maneras: siendo un simple notificador, es decir, un correveidile, que le dirá: oye Peter, hay aquí una notificación de un crédito documentario a tu favor por valor de 60.000 euros emitido por Bankia con estas condiciones. O puede ser, en segundo lugar, un banco confirmador. Si es un banco confirmador, quiere decir que el banco americano, en este ejemplo, asume como propia la promesa de pago. Es decir, en el caso de que entregue los documentos el exportador, el banco americano tendrá una obligación, evidentemente esgrimible ante los tribunales, de pagar, una obligación propia. Si un crédito documentario es evidentemente confirmado, es más caro que si es un crédito documentario simplemente notificado, porque hay más garantías y hay que pagarlas. Bien. El banco intermediario, el banco del exportador, notifica el crédito y entonces el americano Peter envía la mercancía y recupera los documentos que sean necesarios para cobrar ese crédito. Habitualmente el crédito documentario exige 3 documentos como mínimo: una factura, un documento de transporte, es decir, un documento que atestigue que las mercancías están embarcadas rumbo a Valencia, y luego un certificado de seguro, por si acaso en el transporte se pierde la mercancía, que haya una cobertura. Además de esos 3 documentos, el importador puede haber pactado otros. Un certificado de Microsoft que diga que los chips son compatibles con Windows 8. O si es una mercancía de otro tipo, un certificado fitosanitario del laboratorio Pasteur donde se diga que está libre de parásitos. Es decir, cualquier documentación. Cuando el beneficiario reúne la documentación que necesita, la entrega al banco y el banco, contra la entrega de esos documentos, le pagará. Y entonces ocurre un fenómeno, y es que los documentos van hacia un lado, hacia España, y el dinero va hacia el otro. El banco del exportador envía los documentos y recibe los fondos, el banco Bankia
entrega los documentos, recibe los fondos, aunque realmente los fondos, como he dicho antes, habitualmente ya estarán en poder de la entidad de crédito, y como paso último, nuestro amigo, el valenciano, se dirige al puerto y recupera la mercancía con el documento de transporte que se le entregó por parte del americano. He ido un poco rápido, pero me interesaba que vierais el ciclo de la operación. Una operación que sirve para superar los problemas de desconfianza en la compraventa internacional. ¿Cómo acudimos a una entidad de crédito que promete un pago simplemente contra la entrega de determinada documentación? Si le entregan esa documentación y la documentación es correcta, el banco pagará. De esa forma, las operaciones de comercio internacional aparecen más garantizadas y, por tanto, pueden fluir de manera mayor, y con más seguridad para las partes. Y con esto terminamos el segundo bloque de contratación bancaria. Muchas gracias.